En este video hablaremos sobre transporte de oxígeno, dióxido de carbono en sangre y tejidos tisulares, así también como el mecanismo de difusión de los gases. Mi equipo está conformado por Aldo Vázquez Goitia, Ángel Jesús Espinosa León, Ángel Jiménez Carvajal y su servidora Mitsuri Ortiz Valdez. Hablando un poco de los principios físicos del intercambio gaseoso, difusión del oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria, tenemos que cuando el alveolo tiene ya aire nuevo, el siguiente paso va a ser la difusión, en la cual la difusión de los gases a través de la membrana respiratoria, que aquí va a pasar que se va a añadir el oxígeno y se va a extraer el dióxido de carbono. Lo que nos va a importar aquí es la velocidad de la difusión a la cual esto va a pasar, porque es una herramienta, es algo fundamental que debemos entender para el proceso respiratorio. Hablando de la física de la difusión gaseosa y presiones parciales de gases, en la base molecular de la difusión gaseosa, aquí, bueno, las moléculas van a poder moverse de manera libre. Eso es lo que se le llama difusión. Esta difusión va a ser gracias a una fuente de energía, la cual va a ser en este caso el movimiento cinético de las propias moléculas de gases. Esto, excepto en la temperatura cero absoluto, en la que, bueno, pero fuera de esto, de la temperatura cero absoluto, las partículas de estos gases van a poderse mover de manera libre, de una manera continua. Ahora, hay otras moléculas en las que no van a estar unidas a otras. Entonces, eso significa que va a haber un movimiento lineal a una temperatura elevada. Y estas moléculas entonces van a rebotar hacia otras moléculas y estas a otras, así sucesivamente, por lo que se dice que entonces las moléculas se mueven de manera rápida y aleatoria entre sí. Hablando de la difusión neta de un gas, esto se puede observar aquí en esta figura, en la que vemos en el lado extremo, del lado izquierdo, una mayor concentración de gas, y el lado derecho de esta cámara vemos una menor concentración. Entonces aquí la difusión neta de gas va a ser desde el lado izquierdo al lado derecho por la mayor concentración de partículas del gas, y por lo tanto va a haber una mayor velocidad de derecha a izquierda que si fuera lo contrario. Las presiones gaseosas de una mezcla de gases. Bueno, la presión está producida por múltiples impulsos que se van a dar de estas moléculas en movimiento contra una superficie. Por lo tanto, la presión de gas es directamente proporcional a la concentración de las moléculas del gas. Y entonces, esto va a ser moléculas de gas. Esto va a hacer que por ejemplo, en fisiología respiratoria, vamos a tener que hay gases importantes en este proceso, como son el oxígeno y el dióxido de carbono, así también como el nitrógeno. Y entonces esto, pues la velocidad de difusión de estos gases es directamente proporcional a sus presiones parciales. Lo que presiones parciales que genere es parcial de cada gas. Entonces, como por ejemplo en el aire tenemos una composición de 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno, lo cual vamos a tener este aire una presión total de 760 milímetros de mercurio, el cual, como ya dije, 79% de esto, que son 600, va a ser 600 milímetros de mercurio de la presión de nitrógeno.
y lo restante, que es lo de oxígeno, o sea, los 21%, que son 160 milímetros de mercurio, va a ser la presión pues del oxígeno. Esto pues se puede medir tanto también como en los tejidos. Se puede medir como presiones de gas disueltos en agua y tejidos, como presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono y de nitrógeno. Factores que determinan la presión parcial de un gas disuelto en un líquido, como por ejemplo el coeficiente de solubilidad. Esto significa que una molécula de gas se va a poder unir a una molécula de agua y entonces esto va a hacer que haya una mejor difusión a una presión parcial no tan elevada, sin generar un exceso de presión parcial en el interior de la solución. Por el contrario, pues si hay en el caso de que las moléculas sean repelidas por el agua, pues generará una presión parcial elevada con menos moléculas que estén disueltas. Entonces, esto se va a ver por medio de la ley de Henry, la cual es esta, que se va a expresar la presión parcial en atmósferas, donde una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, y entonces la fórmula va a ser concentración de gas disuelto entre coeficiente de solubilidad. Aquí la concentración de gas disuelto va a ser expresada en el volumen de gas en cada volumen de agua. Y el coeficiente de solubilidad, como vemos aquí, están tanto del oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono y nitrógeno, y también del helio. Podemos ver que el dióxido de carbono es hasta 20 veces más soluble que el oxígeno. Bueno, aquí la presión parcial de cada uno de los gases en la mezcla del gas respiratorio, hablando de los alvéolos, tiende a hacer que las moléculas de ese gas se disuelvan pues hacia la sangre de los capilares alveolares. Esto a comparación de las moléculas que están en la sangre, que van a rebotar de manera espontánea hacia los alvéolos. Bueno, esto va a hacer que pues la velocidad a la que se escapan es directamente proporcional a la presión parcial en la sangre. Pero ahora, ¿en qué dirección se producirá la difusión neta del gas? Pues está determinada por la diferencia de las presiones parciales. Por ejemplo, si la presión parcial de la fase gaseosa es mayor, pues habrá una, bueno, por ejemplo, en el oxígeno, como ocurre en los alvéolos, esto, pues, las moléculas se van a difundir hacia la sangre pero en el caso de que el estado disuelto de la sangre de gas va a estar elevado, por ejemplo, aquí en el dióxido de carbono, lo que va a pasar es que va a difundirse el dióxido de carbono hacia los alvéolos. Y hablando de la presión de vapor de agua, que pues recordemos en esta parte que cuando se inhala aire no humidificado hacia las vías aéreas, el agua se evapora inmediatamente desde la superficie, haciendo que pues esta parte en donde va pasando el gas se vaya humidificando, y entonces esto se debe al hecho de que las moléculas de agua, al igual que las moléculas de los gases disueltos, están escapando continuamente de la superficie de agua hacia la fase gaseosa. La presión parcial que ejercen las moléculas de agua para escapar a través de
de la superficie es lo que se le denomina como la presión de vapor de agua, que es alrededor de 47 milímetros de mercurio. Esto, bueno, va a ser a una temperatura de 37 grados centígrados, que es la temperatura normal del cuerpo. Entonces, esto, por ejemplo, por tanto, una vez que la mezcla de gases sea humidificado, entonces esto totalmente, pues habrá un equilibrio, o sea, la presión parcial de vapor de agua en la mezcla de los gases, que va a ser de 47 milímetros de mercurio, y al igual que las demás presiones parciales, se le denomina presión de agua, presión de vapor de agua. Entonces, la presión de vapor de agua depende totalmente de la temperatura de agua, del agua, porque, por ejemplo, aquí vemos que si está una temperatura de 0 grados centígrados, lo que va a pasar es que la presión va a ser de 5 milímetros de mercurio. Pero la presión de vapor de agua va a ser de esta cantidad. Pero, por ejemplo, si está a 100 grados centígrados, lo que va a pasar es que la presión va a estar a 760 milímetros de mercurio. Entonces, cuanto mayor sea la temperatura, mayor será la actividad cinética de las moléculas. Bueno, la diferencia de la presión provoca difusión de gases a través de los líquidos. Aquí la difusión neta del gas es igual al número de moléculas que rebotan en esta dirección anterógrada, o sea, de izquierda a derecha, como ya lo habíamos visto anteriormente, que menos el número que rebota en dirección contraria, de derecha a izquierda. Esto es a lo que se le va a llamar como diferencia de presión para producir una difusión. Bueno, y hablando de la cuantificación de la velocidad neta de difusión en líquidos, tenemos 5 factores, los cuales son solubilidad del gas en el líquido, el área transversal del líquido, la distancia a través del cual debe difundirse el gas, el peso molecular del gas y la temperatura del líquido. Aquí podemos ver que hay 2 características del gas, que son los factores. Uno de esos son la solubilidad de este y el peso molecular del gas. Ahora, esto, pues, por ejemplo, pues como ya aquí como son factores, entonces si hay una modificación de estos, por ejemplo, cuanto mayor sea la distancia a la que debe atravesar el gas para difundirse, pues más va a tardar las moléculas en difundir toda la distancia. Y cuanto mayor sea el área transversal del líquido, pues mayor serán las moléculas, mayor será el total de las moléculas que pueden difundirse. Así también como cuanto mayor será la solubilidad, pues mayor será la cantidad de moléculas que puede difundir en esta solubilidad este gas. Ahora tenemos esta fórmula en la que la D lo que significa es la difusión, la velocidad de difusión, la P se significa la diferencia de la presión parcial entre los dos extremos del trayecto de difusión, y la A es el área transversal del líquido. La S significa la solubilidad, que todo esto, bueno, se va a multiplicar y se va a dividir entre la D, que es la distancia a la que se va a atravesar, a la que se va a difundir este gas, y esto se va a multiplicar por la raíz
cuadrada, la raíz cuadrada del peso molecular del gas. Entonces, como aquí se observan los dos características del gas, que es la solubilidad y el peso molecular, va a ser el coeficiente de difusión de gas. Aquí se observa esto, pues las velocidades relativas a las que se difundirán diferentes gases a los mismos niveles de presión parcial son proporcionales a sus coeficientes de difusión. Asumiendo que pues, el coeficiente de difusión del oxígeno es 1, aquí se pueden observar diferentes coeficientes de difusión de otros gases, por ejemplo, el dióxido de carbono, monóxido de carbono, el nitrógeno y el helio. Como se puede ver, hay una mayor coeficiente de difusión en el dióxido de carbono que en los otros gases. Bueno, la difusión de gases a través de los tejidos. Los gases en fisiología respiratoria son todos ellos muy solubles en lípidos, por lo tanto también van a ser solubles en la membrana celular, pero su principal limitante es pues que se pueden difundir con facilidad a través del agua tisular. Entonces, en lugar de, como ya dije, la membrana celular. Por tanto, la difusión de los gases a través de los tejidos y de la membrana respiratoria va a ser casi igual a la difusión en el agua. Las composiciones del aire alveolar y aire atmosférico son diferentes como se observa en esta tablita, porque el aire alveolar va a tener diferente concentración que el aire atmosférico por diferentes factores. Por ejemplo, el aire alveolar pues va a ser sustituido de manera continua por el aire atmosférico. Y otro de los factores sería que el oxígeno se va a reabsorber de manera constante hacia la sangre pulmonar, y el dióxido de carbono se va a excretar de manera continua hacia los alvéolos para que salga de los mismos. Y el otro de los factores es que el aire atmosférico, como va pasando a las vías respiratorias, esto va a hacer que este aire se humidifique incluso antes de llegar a los alvéolos. Bueno, el aire alveolar va a ser sustituido, pero lentamente, por el aire atmosférico. Esto porque como ya se señaló en el capítulo anterior, que la capacidad residual funcional de los pulmones, que son de 2.300 mililitros, esto, sin embargo, recordemos que 350 mililitros solamente van a llegar a los alvéolos, y lo mismo va a ser expirado, la misma cantidad de aire alveolar va a ser expirada, pero por lo tanto el volumen de aire alveolar que es sustituido por el aire atmosférico es de tan solo un séptimo del total, de modo que son necesarias varias inspiraciones para intercambiar la mayor parte del aire alveolar, como aquí se ve en esta imagen, que a pesar de que ya son unas 16 respiraciones, sigue existiendo una parte del aire alveolar, o sea que no se ha ido por completo este aire. Por lo tanto, esto es pues importante, ya que esto va a ayudar va a prevenir a los aumentos o disminuciones del oxígeno y del dióxido de carbono, así como de la concentración, de hidrogeniones, o sea, del pH tisular, el cual se produce cuando, esto se podría producir cuando hay una
interrupción temporal de la respiración, pero gracias a que no sale por completo todo el aire alveolar, que se necesita pues varias respiraciones para que todo este aire salga. Gracias a esto, por eso previene pues estos aumentos y disminuciones cuando hay una interrupción temporal de la respiración. Y bueno, en esta figura podemos observar la velocidad a la que se elimina normalmente el, el, el gas de los alvéolos. Entonces, aquí también podemos observar la ventilación alveolar normal, que se elimina aproximadamente a la mitad del gas en 17 segundos. Y cuando la velocidad de ventilación alveolar de una persona es tan solo la mitad de lo normal, se va a salir la mitad de este gas a tan solo, bueno, se va a aumentar, va a ser a 34 segundos, y cuando sea el doble de la ventilación alveolar normal, va a ser a solo 8 segundos. La concentración y presión parcial de oxígeno en los alvéolos está controlada por la velocidad de absorción del oxígeno hacia la sangre y la velocidad de entrada de oxígeno. Esto, bueno, pues el oxígeno se absorbe continuamente hacia desde los alvéolos hacia la sangre de los pulmones, y continuamente se respira oxígeno nuevo hacia los alvéolos desde la atmósfera. Entonces, por eso también está controlado por estos factores. En esta imagen se observa pues la ventilación alveolar y la ventilación de reabsorción del oxígeno sobre la presión parcial de este aire alveolar. Entonces, aquí se observan también unas curvas en las que es la velocidad en la que se reabsorbe el oxígeno. La línea roja es a una velocidad de 250 mililitros de oxígeno, bueno, por minuto, y en la línea punteada es de 1000 mililitros por minuto. Entonces, aquí vemos que a una ventilación alveolar normal de 4.2 litros por minuto, para que en la velocidad de 250 mililitros por minuto va aquí la presión, para que haya una presión parcial alveolar de 104 milímetros de mercurio. Este sería nuestro punto A, digámoslo así, nuestro punto operativo normal. Y esta otra línea lo que muestra es que cuando se absorbe esta cantidad, 1000 mililitros por minuto, durante el ejercicio moderado, pues va a aumentar la ventilación alveolar para que haya una presión parcial de oxígeno de 104, entonces tiene que aumentar la ventilación alveolar alrededor de unos 18 litros por minuto. La concentración y la presión parcial de dióxido de carbono en los alvéolos está controlado por, aquí como se observa en esta figura, que se puede observar dos curvas, la cual la velocidad de secreción del dióxido de carbono, en la cual el rojo, por ejemplo, es de 200 mililitros por minuto y el azul es de 800 mililitros por minuto. El rojo es en condiciones normales, y a la velocidad normal de la ventilación alveolar de 4.2 litros por minuto, el punto operativo de la presión parcial del dióxido de carbono
en el alveolo va a ser en este punto A, en el cual, pues como recordemos, es de 40 milímetros de mercurio, y entonces aquí se observa. El otro caso, el otro hecho que se puede observar aquí es que la presión de dióxido de carbono alveolar aumenta en proporción directa a la presión de excreción del dióxido de carbono, como representa la elevación de 4 veces la curva cuando se excreta 800 mililitros de dióxido de carbono por minuto. El segundo hecho que se puede observar aquí es que la presión de dióxido de carbono alveolar disminuye en proporción inversa a la ventilación alveolar. Entonces, por lo tanto, las concentraciones y las presiones parciales de dióxido de carbono y del oxígeno en los alveolos, pues va a estar determinada por las velocidades de la, de la absorción o secreción de los dos gases, y también por las magnitudes de las ventilaciones alveolares. Bueno, tenemos que el aire expirado es una concentración del aire espacio muerto y el aire alveolar. Entonces, estas modificaciones se pueden observar aquí en esta figura. Son modificaciones progresivas de las presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono en el aire que es expirado durante el transcurso de la expiración. Y entonces podemos observar que la primera porción de aire expulsado va a ser el aire del espacio muerto. La primera porción del aire expulsado va a ser el aire del espacio muerto, y después el aire alveolar va a ser mezclado un poco con el aire del espacio muerto, y es lo que se va a expulsar, pero después viene el aire alveolar, que es todo completamente lo que se va a expulsar al final. Por eso cuando se necesita estudiar el aire alveolar, tenemos que esperar una expiración completa para que salga el aire alveolar al final y esto se pueda medir. Entonces, el aire expirado normal, que contiene tanto aire del espacio muerto como del espacio alveolar, tiene concentraciones y presiones parciales de gases que son aproximadamente los que se muestran en esta tabla, como aquí se ve en este espacio, que es decir que las concentraciones que están entre el aire pues alveolar y el aire humidificado, este sería el aire expiratorio. Y a continuación hablaremos de la difusión de gases a través de la membrana respiratoria, y eso lo hablará mi compañero que sigue. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar. En este caso es el tema difusión de gases a través de la membrana respiratoria. Soy Ángel Jesús Espinosa León y pues bueno, vamos a comenzar. Los temas que trataremos en esta ocasión son difusión de gases a través de la membrana, factores que influyen en la velocidad de difusión gaseosa a través de la membrana respiratoria, capacidad de difusión de la membrana respiratoria y el cociente ventilación-perfusión. Vamos a dar inicio a esto, empezando por qué es la unidad respiratoria. Acá tenemos una imagen, vamos a explicarla de inmediato. Vamos a tener que por unidad respiratoria vamos a contar con el bronquiolo respiratorio, los conductos alveolares, los atrios y los alveolos, que están señalados aquí con unas flechitas. El bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, los alveolos. Y bueno, ya habíamos hablado, de hecho yo lo había mencionado en un video anterior, que todos estos van a estar rodeados por muchos capilares. ¿Y qué tiene de importancia esto? ¿Y por qué pues aquí membrana respiratoria? A todos estos, todos los que constituyen
la unidad respiratoria van a tener función en la capacidad de perfundir oxígeno a los capilares. Sus membranas van a ser sumamente delgadas y por ello van a poder difundir oxígeno a los capilares. Recordando, así se ve los capilares del pulmón. Podemos ver que prácticamente es como si estuviesen unidos. De hecho, el libro nos vuelve a mencionar que es como si hubiese una pared de sangre continua en todo el pulmón. Ahora bien, así es como veremos un alveolo y los capilares. Vemos la enorme cantidad y lo pequeña que es la membrana que hay entre el capilar y los alveolos. ¿Qué va a tener esto de importante? Bueno, la membrana respiratoria va a constar de varias capas. Y bueno, el intercambio gaseoso se da en todas las porciones terminales del pulmón, como bien lo había mencionado. A todos estos le vamos a llamar membrana respiratoria. Van a ser parte de la unidad respiratoria, de la unidad funcional. Ahora, la membrana respiratoria o también llamada membrana pulmonar. Aquí podemos ver la imagen precisamente de cómo difunde el oxígeno del alveolo, el capilar, y cómo del dióxido de carbono del capilar al alveolo. Y este es el intercambio gaseoso que va a estar constante durante la respiración en todo momento. Ahora bien, esta membrana respiratoria, membrana pulmonar, que es la que estamos viendo acá, va a constar de distintas capas. Como número uno vamos a encontrar una capa de líquido surfactante que va a estar en la capa más proximal del alveolo. Es lo primero que vamos a encontrar en la pared del alveolo. Continuando, vamos a encontrar el epitelio alveolar, seguido de una membrana basal epitelial. Prosiguiendo, un espacio intersticial que va a dividir el alveolo del capilar. Después, tenemos la membrana basal del capilar, seguido del endotelio capilar. Y estas son las 6 capas que componen a la membrana respiratoria o la membrana pulmonar, también llamada. A pesar de las capas, esta membrana es muy pequeña. En promedio, en la membrana va a tener 0.6 micrómetros, llegando a ser hasta de 0.2 micrómetros, o sea, una cosita de nada, muy, muy diminutos. Es por ello, esto va a ayudar a que la ventilación, a que la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono, de oxígeno del alveolo al capilar y del dióxido de carbono del capilar al alveolo, sea muy rápido. ¿Por qué? Porque este gas tiene que atravesar, aunque son 6 capas, un espacio mínimo de membrana. Ahora bien, toda esta extensión de la membrana respiratoria, membrana pulmonar, tiene una extensión de 70 metros cuadrados. Si pudiéramos distender toda esta membrana, tendría la misma área que un cuarto de 7 metros por 10 metros de largo. Y solo va a contener de 60 a 140 mililitros de agua. Entonces, de líquido, perdón. Todo este líquido va a estar en una fina capa en esos 70 metros cuadrados. Algo que se me olvidó mencionar es que las unidades funcionales van a ser cerca de, si no mal recuerdo, y esto lo mencionaba al inicio, que vamos a tener que la unidad respiratoria, vamos a encontrar cerca de 300 millones de alveoles en los dos pulmones. Entonces, esta membrana respiratoria, en todos los alveolos, en los 300 millones de alveolos, va a ser de 70 metros cuadrados. Bien podríamos construir una casa en ese espacio. O si no hubiera una casa, un cuarto. Ahora bien, el espacio del capilar va a ser muy pequeño. Por lo tanto, el eritrocito, digamos que se comprime como si exprimieras el eritrocito. Después, acá tenemos que solo mide 5 micrómetros este espacio capilar. Por ello decía que el eritrocito se va a comprimir prácticamente. Ahora, vamos a encontrar que hay factores que influyen en la velocidad de la difusión gaseosa a través de esta membrana respiratoria, de esta membrana pulmonar. ¿Qué factores van a ser? Los vamos a ir exponiendo uno por uno. Primero, el grosor de la membrana respiratoria. Este es el primer factor que va a ser importante. ¿Por qué?
La velocidad de la difusión es inversamente proporcional al grosor de la membrana. Entonces vamos a encontrar que hay enfermedades, por ejemplo, un edema, que van a aumentar este grosor de la membrana. Y el libro nos mencionaba que si esto aumentaba cerca de 3 a 4 veces el grosor normal, vamos a encontrar una seria dificultad para la difusión de gases. Aquí lo tenemos, el edema o la fibrosis pueden alterar esta velocidad. ¿Qué van a hacer? Aumentar este grosor de la membrana. Ahora, el área superficial de la membrana respiratoria es el segundo factor a considerar. Habíamos mencionado que era de 70 metros cuadrados en total. Cuando el área superficial total disminuye hasta aproximadamente un tercio a un cuarto de lo normal, se va a producir un deterioro sustancial del intercambio de gases a través de la membrana. Ahora bien, el tercer factor será el coeficiente de difusión. Esto va a depender de cada gas. Es la facilidad con la que un gas difunde a través de una membrana. Depende de la solubilidad del gas en la membrana, es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular del gas. Esto va a cambiar entre el dióxido de carbono, monóxido de carbono, oxígeno. Próximamente se mencionan, así que continuamos. Ahora bien, la diferencia de presiones. Este va a ser el cuarto factor a considerar. Vamos a encontrar que va a difundir este gas siempre de donde hay más a donde hay menos. Esta siempre será la regla de oro. La presión parcial, este es un concepto que hay que tener muy en claro y que me gustó ponerlo textualmente. La presión parcial representa una medida del número total de moléculas de un gas particular que incide en una unidad de superficie de la superficie alveolar de la membrana por unidad de tiempo. Ahora bien, la presión del gas en la sangre representa el número de moléculas que intentarán escapar desde la sangre en la dirección opuesta, ya sea de la sangre al alveolo en este caso. Ahora, la capacidad de difusión de la membrana respiratoria. Continuando. Ya dejamos los factores que inciden. Ahora, el volumen de un gas que difunde a través de la membrana en cada minuto para una diferencia de presión parcial de 1 milímetro de mercurio. Así vamos a definir esta capacidad de difusión de la membrana respiratoria. Ahora hablemos de la capacidad de difusión del oxígeno. Aquí podemos ver una molécula de oxígeno, 2 átomos de oxígeno. Y esta va a ser la capacidad de difusión del oxígeno en condiciones de reposo, es en promedio de 21 mililitros por minuto por milímetros de mercurio. La diferencia media de presión entre oxígeno a través de la membrana es de 11 milímetros de mercurio. ¿Y qué vamos a obtener de esto? Si multiplicamos la diferencia media de presión de oxígeno a través de la membrana, que es 11, por la capacidad de difusión de oxígeno, que es 21, nos va a dar 230. ¿Qué son estos 230? Son el número de mililitros de oxígeno que difunden a través de la membrana por minuto. Esta cantidad es la que nosotros difundimos de oxígeno cada minuto, cada respiración. Ahora bien, cada minuto, perdón. ¿Qué pasa si hay un aumento de la capacidad de difusión de oxígeno durante el ejercicio? ¿Cómo funciona esto? Todos sabemos que cuando hay mayor requerimiento de oxígeno, cuando estamos realizando un ejercicio extenuante, un ejercicio físico, las células de nuestro organismo van a necesitar un mayor requerimiento de oxígeno. ¿Para qué? Para sustentar esta necesidad metabólica que está sufriendo el cuerpo. Entonces vamos a encontrar esto, un aumento de la capacidad de difusión del oxígeno durante el ejercicio. Y nos dice que la capacidad de difusión del oxígeno aumenta aproximadamente 65 mililitros por minuto por milímetros de mercurio. Va a ser por dos factores principales. El primer factor, la apertura de capilares que se encontraban cerrados, o bien la dilatación de capilares que ya estaban abiertos. Esto va a permitir que difunda mayor oxígeno a través de los capilares. Ahora, el segundo factor va a ser un mejor equilibrio entre la ventilación de los alveolos y la perfusión de los capilares alveolares, que a continuación lo voy a mencionar, y a esto vamos a llamarlo coeficiente de ventilación-perfusión. Ahora, la capacidad de difusión del dióxido de carbono.
a ciencia cierta no se ha podido medir exactamente cuál es la capacidad de difusión del dióxido de carbono. Solo se conoce que difunde 20 veces más que el oxígeno. Entonces, vamos a tener que la capacidad de difusión del dióxido de carbono en reposo es de aproximadamente 400 a 450 mililitros por minuto, por milímetros de mercurio. Durante un esfuerzo físico, durante el ejercicio, vamos a tener que es de cerca de 1.2 litros a 1.3 litros. Es mucho mayor la cantidad de dióxido de carbono en este caso. Ahora sí, vamos a hablar de la medición de la capacidad de difusión, el método de monóxido de carbono. En esta sección, la literatura nos menciona que podemos medir la capacidad de difusión del oxígeno por tres medios distintos. Lo que es la presión parcial de oxígeno alveolar, la presión parcial de la sangre capilar pulmonar y la velocidad de captación de oxígeno por la sangre. Pero ninguno de estos tres métodos es sumamente efectivo o altamente efectivo. Así que, salvo que sea de manera experimental, claro, para evitar complicaciones, se utiliza este método de medición. Vamos a tener que el monóxido de carbono difunde muy rápido en los eritrocitos, así que no vamos a encontrar monóxido de carbono en la sangre como tal, por la velocidad de difusión. Entonces, a partir de esta velocidad, podemos calcular la capacidad de difusión del oxígeno. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a multiplicar el valor de monóxido de carbono por un factor de 1.23, que es el coeficiente de difusión del oxígeno, ya que el oxígeno difunde 1.23 veces más rápido o más que el monóxido de carbono. Entonces, si tenemos un valor de 17 mililitros por minuto por milímetros de mercurio de monóxido de carbono, la capacidad de difusión del oxígeno será 1.23 veces mayor y nos va a dar un valor de 21 mililitros por minuto por milímetros de mercurio. Ahora bien, ya retomando lo que había mencionado con anterioridad, vamos a hablar del cociente de ventilación-perfusión. ¿Qué es este cociente de ventilación-perfusión? Vamos a tener que tiene un efecto sobre la concentración del gas alveolar. Es un concepto muy cuantitativo para ayudarnos a comprender el intercambio gaseoso cuando hay un desequilibrio entre la ventilación y el flujo sanguíneo. Y lo vamos a expresar de la siguiente manera: ventilación alveolar sobre flujo sanguíneo. Ahora bien, esta imagen es la que voy a utilizar para describirlo. En condiciones normales vamos a tener que la sangre fluye de la sangre venosa a la sangre arterial. Aquí vamos a encontrar los capilares que rodean a los alvéolos y la unidad respiratoria. Y como segundo factor, el aire que circula a través de esta membrana respiratoria, de los alvéolos, bronquiolos, etcétera, etcétera. El valor normal de ventilación-perfusión debe ser de 0.8 unidades. ¿Qué va a pasar? Puede que este valor se aproxime a 0 o sea 0 cuando tengamos obstruida la ventilación. En este caso, vamos a ver, como lo señala la flecha, que hay un tamponamiento en el alveolo. Por lo tanto, no está circulando aire en este alveolo. En cambio, sí está circulando sangre aquí. Y esto lo vamos a llamar como shunt o cortocircuito. ¿Qué pasa aquí? Esta sangre venosa, que es rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno, va a pasar como viene, tal cual, a la sangre arterial. Entonces va a tener poca difusión o nula difusión de dióxido de carbono al capilar y nula difusión de oxígeno del alveolo al capilar y dióxido de carbono del capilar al alveolo. A esto vamos a llamar cortocircuito. Ahora bien, ¿qué pasa en el otro extremo? Esta flecha nos señala que hay una obstrucción en el capilar. Entonces, el aire está circulando libremente. Este aire
va a ser un espacio muerto, un espacio que no se está utilizando, un aire que no está transfundiendo, un aire que no se está utilizando, un oxígeno que no está llegando a la sangre. ¿Por qué? Por esta obstrucción. A esto vamos a llamarle espacio muerto. Ahora bien, ¿por qué aquí tiende a cero y aquí a infinito? ¿Qué pasa cuando una persona, cuando dividimos en matemáticas cero entre algo? Siempre nos va a dar cero. En este caso, la ventilación es cero. Por lo tanto, no importa cuánta sangre fluya, siempre va a ser cero. En el caso contrario, el capilar está obstruido, entonces no hay flujo sanguíneo para nada. El flujo es cero. Por más que tengamos la ventilación a todo lo que da, vamos a atender que cualquier número dividido sobre cero nos va a dar infinito. No infinito, sino que tiende al infinito. A esa sería la expresión matemática correcta. Y lo podemos expresar de manera gráfica de esta forma. ¿Qué va a pasar? En este caso estamos hablando de la presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio. Si tenemos poca ventilación, vamos a tener poca presión de oxígeno y mucha presión de dióxido de carbono. Y lo tenemos. Entonces, en este caso, cuando tiende a cero o cuando es cero, mi cociente de ventilación-perfusión, vamos a encontrar acá, con poca presión parcial de oxígeno, con poca presión de oxígeno y gran presión de dióxido de carbono. Y esto es lo que vamos a encontrar en la sangre venosa cualquiera. Ahora, un cociente normal, vamos a tener que hay una presión de oxígeno de 104 y de dióxido de carbono de 40. ¿Qué pasa aquí? Si esto, como lo habíamos mencionado antes, si tenemos obstruido el capilar, va a pasar esto de acá. Un espacio muerto, un cociente que tiende al infinito. ¿Por qué? Porque mi presión de dióxido de carbono es nula, es cero. No está circulando sangre por acá, sangre desoxigenada, por lo tanto, mi presión de dióxido de carbono será cero. En cambio, todo el aire que llega, llega completito y así se va. Entonces, el oxígeno será de 149. Ahora, en este caso, en el shunt o en el cortocircuito, cuando es cero, todo el aire que llega se tapa aquí, entonces vamos a tener la presión parcial, la presión de oxígeno baja de 40, que es lo que vamos a encontrar en la sangre venosa, y un dióxido de carbono de 45, que es lo mismo que se encuentra en el capilar. No está difundiéndose ningún gas a través de esta membrana. Una vez señalado esto, vamos a continuar. Vamos a ver que en este caso estamos hablando en general como si todo el aire y toda la perfusión se diera por igual en todas partes del pulmón, pero no es así. Vamos a encontrar que en la parte superior del pulmón el cociente es hasta 2.5 veces mayor del valor ideal, lo que da un lugar a un grado moderado de espacio muerto fisiológico. Ojo, es un espacio muerto normal, en condiciones normales. En cambio, acá vamos a encontrarlo elevado en la porción superior de los pulmones. ¿Qué pasa en las porciones inferiores del pulmón? También hay un cierto cambio. En este caso, una ligera disminución de la ventilación en relación con el flujo sanguíneo. De modo que el cociente es tan bajo como 0.6 veces del valor ideal. Esto se encuentra en condiciones fisiológicas. Ahora, hablamos de un cociente anormal en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué vamos a tener acá? En personas con enfisema pulmonar vamos a tener dos vertientes. Marcado de rojo, muchos bronquios pequeños están obstruidos. Digamos, el consumo de tabaco durante muchos años. Estos alvéolos no están ventilados y nos va a dar un cociente de cero. En cambio, habrá zonas del pulmón en las que las paredes alveolares estén completamente destruidas. Entonces, habrá ventilación alveolar que se desperdicia debido al flujo sanguíneo inadecuado. Vamos a tener que hay un tamponamiento, entonces, como tal, no un tamponamiento, sino una rotura de capilar,
entonces habrá un flujo sanguíneo deficiente y nuestro cociente tenderá al infinito. Entonces vamos a encontrar los dos lados, un cociente de 0 y un cociente que tiende al infinito en una persona, en una misma persona, en un mismo caso. Esto es lo que pasa con los fumadores. Y pues creo que eso sería todo. Muchísimas gracias. Espero que haya sido entendido y que les haya gustado este pequeño video. Vamos a continuar. Va a ser mi compañero José Ángel Jiménez Carvajal el que prosiga con el capítulo 41, así como Aldo Vázquez Goitia. Agradezco a Mitsuri Ortiz que acaba de exponer. Todos nosotros estamos utilizando la misma bibliografía, el Goitanin Hall, el Tratado de Fisiología Médica, la 13ª edición. En este caso, las páginas son de la 521 a la 526. Muchísimas gracias y los dejo con José Ángel. Muchas gracias. Ah, claro, José, ahí te va el libro. Gracias. Hola, mi nombre es Ángel y yo les voy a hablar sobre la primera mitad de lo que es el capítulo 41, transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y los líquidos tisulares. Vamos a dividir esta primera parte en 3 subtemas. El primero, que es transporte de oxígeno de los pulmones a los tejidos, y el segundo, que es transporte de dióxido de carbono de los tejidos a los pulmones, y el tercero, que es la función de la hemoglobina en cuanto al transporte de gases. Ok, comenzando con el primero, que es transporte de oxígeno. Hay que recordar primero las presiones parciales de oxígeno, tanto alveolar, de la sangre venosa y de la sangre arterial, es decir, de la sangre desoxigenada y de la sangre oxigenada. Si recordamos, la presión parcial de oxígeno a la PO2 alveolar, ya que se encuentra a nivel de los alveolos, en los alveolos es de aproximadamente 104 milímetros de mercurio. La presión en la sangre venosa es de aproximadamente 40 milímetros de mercurio, mientras que la presión arterial o en sangre arterial es de 104 milímetros de mercurio. ¿A qué se debe esta diferencia tan grande de presiones? Pues todo tiene que ver con la difusión. Si recordamos, la difusión es el movimiento aleatorio de partículas. En este caso estamos hablando de gases, donde van a pasar de donde hay más a donde hay menos. De esta manera, tenemos que la presión alveolar, la PO2 alveolar, es muchísimo mayor que la que se encuentra en la sangre venosa, es decir, de los capilares que van en dirección hacia el alveolo, teniendo 104 milímetros de mercurio que van a poder pasar en dirección hacia los capilares, hacia donde se encuentran únicamente 40 milímetros de mercurio, que va a alcanzar valores ya en la sangre arterial, ya en la sangre oxigenada, de muy aproximadamente, muy aproximados, muy iguales a lo que es la PO2 alveolar, que es de 104 milímetros de mercurio. Ahora, esta captación del oxígeno durante el ejercicio se puede ver alterada en lo que es el aumento del gasto cardíaco, menor tiempo en capilares, que esto se resume en un aumento del flujo sanguíneo. Pero, para evitar esta alteración de la captación, existe algo conocido como factor de seguridad de la difusión de oxígeno, que va a constar o consta de 2 pasos. El primero, que es la capacidad de difusión aumentada. Esta capacidad de difusión se puede ver aumentada por 2 razones. La primera, que va a ser un aumento en la superficie capilar en donde se va a llevar a cabo la difusión. Y la segunda, que va a ser, bueno, se va a ver beneficiado lo que es el cociente de ventilación, perfusión. De esta manera va a evitar que la captación se vea alterada. Otra, van a ser que en condiciones normales, si recordamos, en condiciones normales, la sangre pasa 3 veces el tiempo necesario para su oxigenación. Es decir, que todo el tiempo que normalmente pasa la sangre a nivel alveolar no se requiere del todo. Únicamente se necesita 1/3 para llevar a cabo la oxigenación de la sangre. Por lo tanto, si el flujo sanguíneo aumenta hasta 3 veces, no le va a pasar nada a lo que es la captación, ya que únicamente se necesita 1/3 de la velocidad normal o del flujo normal para la oxigenación sanguínea, para que pueda pasar de sangre desoxigenada a sangre oxigenada. ¿Ok? Vamos a hablar acerca del flujo de derivación. Y para esto, si recordamos que ya estamos hablando de sangre oxigenada proveniente de los alveolos, no toda es sangre oxigenada, ¿ok? No toda la que va a llegar a la sangre arterial va a ser oxigenada. De todas, únicamente va a ser un 98% del que va a provenir directamente de lugares en donde se puede llevar a cabo la hematosis, este intercambio de gases, de CO2 y de oxígeno. Mientras vamos a tener un 2% muy pequeño que se puede ver en las diapositivas,
marcado en azul, en un cuadrito azul, en donde va a ser sangre desoxigenada que se va a juntar con nuestra sangre oxigenada, que es un 98%. Estas dos se van a juntar para ir a la sangre arterial. ¿Por qué tenemos sangre oxigenada y por qué hay sangre desoxigenada que se junta con la oxigenada? Bueno, pues esto se explica prácticamente de qué lugares vienen. La sangre oxigenada, como ya habíamos mencionado, va a venir directamente de los alvéolos, en donde sí se puede llevar a cabo este intercambio de gases, mientras que nuestra parte desoxigenada de sangre va a venir prácticamente de espacio muerto, espacio donde no se puede llevar a cabo este intercambio de gases, en específico los bronquios. Entonces, una vez que ya llega la sangre arterial y demás, si recordamos, nuestra presión parcial de oxígeno en nuestra sangre oxigenada, la que va directamente después de oxigenarse, es de aproximadamente 104 milímetros de mercurio. Pero al juntarse con nuestra sangre desoxigenada, nuestro 2%, que viene de espacios muertos, se va a ver muy alterada esta presión, llegando hasta 95 milímetros de mercurio. Ahora, ya hablando de difusión de oxígeno en capilares periféricos, una vez que se oxigena, que se junta con el flujo de derivación, disminuye hasta 95, va hacia la circulación mayor y llega ya a los capilares periféricos para poder nutrir de oxígeno a nuestras células, a las células. Para poder comprender muchísimo mejor todos estos procesos, se necesita de muchísimas presiones. La presión en el extremo arterial del capilar, estamos hablando de la presión de oxígeno, la presión parcial de oxígeno que se encuentra ya en la sangre oxigenada. Vamos a hablar también de la presión intersticial y de la presión intracelular, esta que se encuentra dentro de la célula. Como recordamos, todo esto se lleva siempre a cabo por la difusión, este movimiento aleatorio, donde va a haber más, hacia donde hay menos. ¿Ok? Entonces, cuando va llegando la sangre oxigenada, va a poder pasar hacia el intersticio, la primera difusión del capilar al intersticio, debido a este cambio de presiones. Una vez que se apoya de estos 40 milímetros de mercurio que se encuentran en el intersticio, va a tener que pasar hacia el interior de la célula, hacia el líquido intracelular y demás, que también va a tener distintas diferencias de presiones, como podemos ver, de 23 milímetros de mercurio, para darnos como resultado en el extremo venoso del capilar, ya hablando de sangre desoxigenada, una relación de 40 milímetros de mercurio. Pero esta presión de oxígeno tisular va a estar determinada por dos cosas. La primera, que va a ser la velocidad de transporte de oxígeno, y la segunda, que va a ser la velocidad de utilización del oxígeno. En sí, en palabras muy simples, la primera variante, o la primera determinante, va a ser el flujo sanguíneo, la velocidad que el flujo sanguíneo tenga en ese momento. La segunda va a ser la velocidad de utilización, estamos hablando del metabolismo, de qué tanto metabolismo se está llevando a cabo en las células, si está muy rápido, muy lento. En cuanto a la velocidad de transporte, es decir, el flujo, si este se ve aumentado, el oxígeno también se va a ver aumentado. Esto hablando de oxígeno tisular, PO2 tisular. Si la velocidad se ve disminuida, el oxígeno también se va a ver disminuido. Pero va a ser todo lo contrario en el metabolismo. Si el metabolismo se ve aumentado, el O2, el oxígeno, la PO2, se va a ver disminuida. Y va a ser todo lo contrario si la velocidad de utilización se ve disminuida, es decir, el metabolismo disminuido. Ya entrando al segundo subtema, para hablar ya ahora del transporte de CO2 de tejidos a pulmones, vamos a hacer uso de un esquema bastante parecido al anterior, y como podemos ver, también se va a hacer uso de lo que es la difusión. Siempre va a hacer uso de lo que es la difusión, pero en este caso vamos a tener distintas presiones. Primero, la presión de la sangre oxigenada, en este caso, el extremo arterial del capilar, es de aproximadamente 40 milímetros de mercurio. Ojo que aquí hablamos ya de CO2, de presión parcial de CO2. En el intersticio vamos a tener una presión parcial de 45 milímetros de mercurio. E intracelular vamos a tener 46 milímetros de mercurio, para darnos como resultado en el extremo venoso del capilar 45 milímetros de mercurio. Como podemos ver, en comparación con lo que es la difusión de oxígeno, también a nivel de capilares periféricos, había muchísima diferencia de presiones, pero aquí en CO2 no hay tanta diferencia de presiones. Esto es debido a que la difusión de CO2 es 20 veces más rápida que la de oxígeno. Por lo tanto, no se va a necesitar o no se va a requerir de tanta presión para poder llevar a cabo esta difusión de CO2 en su totalidad. Pasando de intracelular
a intersticio y de intersticio a capilares, es decir, siempre en sentido contrario a la difusión de oxígeno. También, como en el oxígeno teníamos determinantes, van a ser las mismas para el CO2, velocidad de transporte, es decir, flujo y metabolismo. Si la velocidad de transporte aumenta, el CO2 se va a ver disminuido, todo lo contrario al oxígeno. Si la velocidad de transporte disminuye, el CO2 se va a ver aumentado. En el metabolismo también va a ser completamente lo contrario. Si el metabolismo aumenta, la CO2 aumenta. Si el metabolismo disminuye, CO2 también va a disminuir. Ya en el último subtema, tercer subtema, que voy a explicar yo, vamos a hablar de la función de la hemoglobina en el transporte. Si recordamos, de todo el oxígeno que se encuentra en el cuerpo, 97% va a ser transportado por hemoglobina y el 3% restante va a ser un estado disuelto o va a estar transportado en estado disuelto. En este esquema podemos ver del lado izquierdo cómo tenemos dos rectángulos, uno más grande que el otro, pero dicen exactamente lo mismo. Y aquí es donde se explica la regla o la forma en que se transporta la hemoglobina, en que es una hemoglobina con oxígeno. De tal manera que el cuadro más grande, que dice PO2, va a representar el aumento de PO2, el aumento de oxígeno, que nos va a dar como resultado la unión de O2 con hemoglobina. Es decir, a mayor presencia de oxígeno, mayor unión de oxígeno-hemoglobina. Caso contrario, con la línea de abajo, con los cuadros de abajo. A menor PO2, a menor oxígeno, esta unión de oxígeno y hemoglobina no se va a dar, es decir, se van a rechazar. Oxígeno va a ser expulsado de hemoglobina. Ejemplos de esto, por ejemplo, en los capilares pulmonares. En los capilares pulmonares vamos a poder encontrar una mayor PO2 y se va a unir mayormente oxígeno-hemoglobina. Otro caso, otro ejemplo, son los capilares tisulares, en donde vamos a encontrar menor PO2, por lo tanto, un rechazo, una expulsión de oxígeno por parte de hemoglobina. Ahora vamos a hablar un poco de la curva de disposición de oxígeno-hemoglobina. Este es un concepto bastante fácil, en donde al aumento de PO2 va a aumentar este porcentaje de saturación de hemoglobina. Cuando estamos hablando de saturación de hemoglobina, no estamos hablando como tal de la hemoglobina que se encuentra en la sangre, circulando. Estamos hablando del porcentaje de hemoglobina que se encuentra unida a oxígeno. Y al hablar de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina, estamos hablando del porcentaje de hemoglobina unida a oxígeno en relación a la PO2 sanguínea, a la presión parcial de oxígeno sanguínea. Por lo tanto, como se puede ver en el esquema, en la gráfica de la izquierda, a mayor presión de oxígeno, mayor porcentaje de saturación. A menor presión de oxígeno, menor porcentaje de saturación. Si esto lo pasamos a lo que es la sangre arterial y la sangre venosa, es decir, la oxigenada y la desoxigenada, vamos a tener que en la oxigenada, si recordamos más o menos cuál es la presión, es de 95 milímetros de mercurio. Esto obviamente ya tomando en cuenta el flujo de derivación y demás. La saturación, por lo tanto, va a ser mayor, de 97%. Pero en la sangre desoxigenada, que nos va a dar como resultado 40 milímetros de mercurio, obviamente la saturación, el porcentaje de saturación se va a ver disminuido hasta un 75%. La cantidad de oxígeno y hemoglobina se puede explicar de la siguiente forma. A 15 gramos de hemoglobina, 15 gramos de hemoglobina se van a poder encontrar por cada 100 mililitros de sangre. En 1 gramo de hemoglobina se puede unir 1,34 mililitros de oxígeno. Por lo tanto, 15 gramos de hemoglobina se puede unir a 20 mililitros de oxígeno. Pero esto en una saturación imaginaria de un 100%. Y como sabemos, como ya vimos en la diapositiva pasada, realmente no existe una saturación del 100%, sino de un 98-97%. En la sangre arterial, en la oxigenada, una saturación de 97% nos darían valores de 19,4 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. En la sangre venosa, es decir, en la desoxigenada, con una saturación de 75%, nos daría igual a un 14,4 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de sangre. A esta relación se le conoce como volúmenes por ciento. Vamos a tener volúmenes por ciento en sangre arterial y volúmenes por ciento de sangre venosa, correspondientes a 19,4 y 14,4. Esto sería todo por mi parte. Espero lo hayan entendido perfectamente a los conceptos y demás temas que explicamos, al menos en la primera mitad del capítulo 41. Los dejo con mi compañero Aldo Vázquez Goitia.
Bueno, mi nombre es Aldo Vázquez Goitia y vamos a continuar con el tema para exponer. Los temas que vamos a ver el día de hoy, a manera de introducción, vamos a hablar acerca de los factores que desplazan la curva de disociación, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Esta curva va a ser la curva de disociación de oxígeno-hemoglobina. Después vamos a hablar del efecto Bohr. Vamos a continuar con el uso metabólico del oxígeno por las células y posteriormente vamos a hablar acerca del transporte del dióxido de carbono en la sangre para terminar con el efecto Haldane. Bueno, iniciando con los factores que van a desplazar la curva de hemoglobina. Bueno, como ya habíamos visto, la curva de hemoglobina va a ser esta, que va a interactuar originalmente con un pH de 7,4. Sin embargo, va a haber factores que vamos a ver a continuación que se van a encargar ya sea de disminuir o aplanar la curva, moverla hacia la derecha o moverla hacia la izquierda. Dentro de los factores que se van a encargar de mover esta curva hacia la derecha, vamos a encontrar, número 1, el aumento de los iones de hidrógeno. Un aumento de los iones de hidrógeno es equivalente a una disminución del pH, como podemos observar en esta gráfica, donde la curva original ocurre en un pH de 7,4 y al reducir ese pH a 7,2 observamos un desplazamiento hacia la derecha. Número 2, aumento del dióxido de carbono. También recordemos que el aumento del dióxido de carbono va a contribuir a la acidificación de la sangre. Número 3, un aumento de la temperatura, como se va a exponer más adelante dentro del ejercicio. Y número 4, un aumento del bifosfoglicerato. Entonces, estos van a ser los factores que van a tender a mover la curva de disociación oxígeno-hemoglobina hacia la derecha. Sin embargo, los factores que desplazan esta curva hacia la izquierda, pues van a ser los opuestos, que sería, como podemos observar aquí, una disminución de los hidrogeniones y por ende una elevación del pH. Aquí está reflejado un pH más alto de lo habitual. Por ejemplo, un cambio de 7,4, que es lo habitual, a 7,6 dentro del pH, es suficiente para desplazar esta curva hacia la izquierda. Mientras que una disminución en el dióxido de carbono también contribuye a disminuir los hidrogeniones. Una disminución en la temperatura va a reducir los desechos de cada célula, puesto que la actividad metabólica se va a reducir. Y, por último, una disminución en el bifosfoglicerato. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del efecto Bohr. Bueno, ¿qué vamos a entender por el efecto Bohr? Lo podemos resumir de la siguiente manera. Un aumento dentro de la presión parcial de dióxido de carbono es igual a una mayor disociación de la hemoglobina con respecto al oxígeno. ¿Ok? Esto se puede ver reflejado de la siguiente manera. En esta imagen vamos a tener un capilar y las células. Ahora, como bien sabemos, las células van a excretar dentro de sus desechos dióxido de carbono. Este dióxido de carbono que se dirige hacia los capilares va a hacer que al incrementar la presión parcial de dióxido de carbono que llega a los capilares, pues va a incrementar la disociación con respecto de la hemoglobina hacia el oxígeno. Y de esta manera, el oxígeno se va a dirigir desde los capilares hacia el líquido intersticial y por ende hacia las células. Ahora, vamos a observar que es el efecto opuesto en los alvéolos, en donde aquí el dióxido de carbono ingresa hacia el alvéolo y el oxígeno, a su vez, ingresa a el capilar pulmonar, como podemos observar. Ahora,
Va a haber otros factores, como por ejemplo la hipoxia prolongada, que estos los que van a ocasionar es que se eleve esta cantidad de bifosfoglicerato. También, durante el ejercicio intenso, la temperatura se va a aumentar. Y este incremento de la temperatura va a incrementar la tasa metabólica de las células y a su vez esto va a producir una mayor producción, válgase la redundancia, de desechos por parte de las células, en este caso las células musculares que están en activación, y estas, pues al producir más dióxido de carbono, va a haber más dióxido de carbono que ingrese al capilar y por ende este efecto Bohr se va a ver incrementado y se va a mover mucho más oxígeno hacia las células. Y aquí, como podemos observar, estos van a ser principalmente los 3 factores que van a mover aún más la curva hacia la derecha. Continuando con el uso metabólico del oxígeno por las células, vamos a observar que de este lado en esta gráfica vamos a tener la velocidad de utilización del oxígeno en una persona en reposo y por otro lado la presión parcial de oxígeno intracelular. Podemos observar que la presión parcial de oxígeno intracelular va a ser crítica siempre que sea menor de 1 milímetro de mercurio. Una vez que la presión parcial de oxígeno es mayor o igual a 1 milímetro de mercurio, deja de ser un limitante para el uso de este oxígeno dentro de la célula. Por otra parte, un limitante que se ha hallado recientemente es el ADP. ¿A qué me refiero? A que en condiciones en las que el oxígeno intracelular es mayor a 1 milímetro de mercurio, el siguiente limitante es el ADP. Cuando el ADP se encuentra en una concentración normal, vamos a tener que la velocidad de utilización del oxígeno va a ser la deseada, va a ser de 1, por así decirlo. Sin embargo, en situaciones en las que el ADP se encuentra a mitad de la capacidad o menos de la capacidad normal, vamos a ver que esta velocidad de utilización del oxígeno se va a reducir. A pesar de que tengamos una presión intracelular de oxígeno de 1 o mayor, siempre que no tengamos las reservas de ADP necesarias, no vamos a ser capaces de utilizar o metabolizar ese oxígeno. Sin embargo, acá podemos observar cómo cuando el ADP está por encima de lo habitual, es decir, a 1,5 capacidad de lo habitual, esta curva de utilización del oxígeno se va a incrementar. Sin embargo, va a haber otras variables que van a limitar, en este caso, dentro de las reservas del ADP. Por ejemplo, va a estar limitado por la velocidad metabólica de cada célula y la capacidad que tenga esta de convertir el ATP, fosforilarlo, crear ADP y su capacidad para cambiar de ADP nuevamente hacia ATP, ¿ok? Puesto que este es un proceso que es reversible. Entonces, la velocidad metabólica de la célula va a influir mucho en las reservas de ADP que haya dentro de las mismas y por ende de la capacidad de la célula para poder utilizar este oxígeno presente. Y algo muy interesante es que podemos observar a través de la importancia de la tasa del ADP dentro de la utilización del oxígeno es que no importa si tenemos muchísimo oxígeno alrededor de la célula o dentro de la misma, siempre que no tengamos una cantidad de ADP suficiente, va a ser inservible todo ese oxígeno extra porque no se va a poder metabolizar adecuadamente. Por otra parte, vamos a tener otra limitación que va a ser la difusión, que se va a dar cuando la célula se encuentra a más de 50 micrómetros de un capilar, que esto en raras ocasiones sucede, puesto que la mayoría de las células se encuentran a menos de 50 micras del capilar más cercano. Sin embargo, cuando una célula se encuentra a más de 50 micras del capilar más cercano, obviamente el tiempo de difusión que va a tardar en llegar el oxígeno hacia la célula, pues va a disminuir esta presión parcial de oxígeno intracelular por menos de 1 milímetro de mercurio. Aquí podemos ver que con una presión menor de 1 milímetro de mercurio,
la capacidad de utilización y metabolización del oxígeno va a disminuir drásticamente. Y por otra parte, también va a estar limitado por el flujo sanguíneo. Esto es muy obvio, puesto que si no hay flujo sanguíneo, no hay acarreo de oxígeno hacia las células y obviamente nada de esto se puede llevar a cabo. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca del transporte del dióxido de carbono en la sangre. Bueno, como pudimos observar por el efecto Bohr, el dióxido de carbono proveniente de las células y del líquido intersticial se va a dirigir hacia los capilares y por ende va a entrar a la sangre. Entonces, ¿cómo va a interactuar la sangre con el dióxido de carbono para ser capaz de transportar todo este dióxido de carbono hacia el corazón derecho? Bueno, va a ser a través de dos maneras. La primera va a ser el dióxido de carbono que se va a encontrar disuelto en el plasma, que va a corresponder aproximadamente a un 7% de este dióxido de carbono, mientras que el 93% restante se va a guardar o se va a transportar a través del eritrocito. Como podemos observar aquí, el 93% del dióxido de carbono va a difundir dentro del eritrocito. Y de este 93%, un 23% se va a combinar con la hemoglobina, formando carbaminohemoglobina, mientras que el 70% es transformado en iones de bicarbonato. Aquí podemos ver que va a haber una concentración de dióxido de carbono de 4 mililitros de esta sustancia, dióxido de carbono, por cada 100 mililitros de sangre. Y aquí podemos observar que la presión parcial de dióxido de carbono que va a ser venosa va a ser mucho mayor, bueno, no mucho mayor, va a haber una diferencia de 5 milímetros de mercurio entre la presión parcial de dióxido de carbono venosa y la arterial. Y esto tiene mucho sentido, puesto que la sangre venosa va a acarrear todo el dióxido de carbono que es secretado por las células y por ende, al recibir la sangre todo este dióxido de carbono secretado por las células, va a incrementar la concentración de dióxido de carbono en los capilares y por ende va a incrementar la presión parcial de dióxido de carbono. Ahora sí, vamos a ver de qué maneras se puede transportar este dióxido de carbono en la sangre. Como ya habíamos dicho, solo el 7% se puede transportar de forma de dióxido de carbono disuelto en la sangre. Y vamos a observar cómo una vez que ingresa el dióxido de carbono en la sangre, solo el 7% de este se va a dirigir hacia la sangre como tal y se va a quedar disuelto en ella, mientras que el 93% va a ingresar al eritrocito y va a reaccionar. Por una parte, el 23% va a reaccionar con la hemoglobina directamente y va a formar esta, que es la carbaminohemoglobina. Por otra parte, el 70% restante del dióxido de carbono va a interactuar con el agua y va a reaccionar formando ácido carbónico a través de esta enzima, que es la anhidrasa carbónica. Este proceso de transformación, o más bien de reacción del dióxido de carbono con el agua, también se lleva a cabo en la sangre. Sin embargo, se lleva a cabo a una velocidad 5000 veces menor. ¿Por qué? Porque en esta sangre no se encuentra la anhidrasa carbónica. Entonces, por el simple hecho de que el eritrocito y la hemoglobina tengan esta enzima, va a potenciar o va a catalizar por 5000 veces la reacción de agua con dióxido de carbono para formar ácido carbónico. Posteriormente, este ácido carbónico se va a disociar y se va a disociar en iones bicarbonato e hidrogeniones. Estos hidrogeniones, a su vez, van a interactuar con la hemoglobina, puesto que la hemoglobina es un potente amortiguador y de esta manera va a quedar transportado los hidrogeniones restantes. ¿Qué va a pasar con este bicarbonato que se disoció desde el ácido carbónico? Bueno, este bicarbonato va a unirse a una proteína contratransportadora que va a excretar este bicarbonato, que es útil para el cuerpo, y a su vez va a ingresar a manera de contratransporte el cloro. Y a esto se le va a llamar movimiento del cloro o difusión del cloro.
Ahora, ¿cuál es el efecto Haldane? El efecto Haldane podría llamarse que es el opuesto al efecto Bohr. ¿Qué nos decía el efecto Bohr? Que a mayor cantidad de CO2, la disociación del oxígeno incrementaba con respecto a la hemoglobina y por ende se liberaba muchísimo más oxígeno hacia las células. Bueno, pues el efecto Haldane es el opuesto. El efecto Haldane nos va a decir que cuando el oxígeno interaccione con el eritrocito, este va a formar un enlace que va a ser la unión de el oxígeno más la hemoglobina, y esto nos va a dar como resultado un ácido fuerte. Una vez que el oxígeno ha interactuado con la hemoglobina, este ácido fuerte va a tender a desplazar al CO2 a través de dos mecanismos. La primera, el ácido fuerte, como ya había mencionado, va a desplazar el CO2. Y por otra parte, el ácido fuerte va a liberar el exceso de hidrogeniones. ¿Cómo va a hacer esto? Bueno, como ya había mencionado, el ácido fuerte va a relevar al enlace laxo que se forma entre la hemoglobina y el dióxido de carbono, o la carbaminohemoglobina, que es un ácido débil. Sin embargo, el oxígeno va a formar un ácido fuerte. Entonces, de esta manera, al cambiarse un ácido débil por un ácido fuerte, se va a eliminar el dióxido de carbono directamente del eritrocito, que recordemos que era de un 23% aproximadamente. Y por otra parte, la formación de este ácido fuerte va a incrementar, obviamente, la acidez del eritrocito, y esto lo que va a hacer es permitir, por un lado, el ingreso del bicarbonato a través de la célula. Aquí podemos ver cómo los iones que ahora están sobrando, los hidrogeniones, se disocian con respecto de la hemoglobina. Esta hemoglobina, a su vez, reacciona con el bicarbonato formando ácido carbónico. Este se va a disociar posteriormente en agua y dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono va a ser excretado. Entonces podemos observar que, así como entró el dióxido de carbono al eritrocito y llevó a cabo una serie de reacciones bioquímicas, bueno, pues con el efecto Haldane, estas reacciones bioquímicas simplemente se van a revertir paso a paso, hasta liberar, por un lado, el CO2, que correspondía al 23% del transportado por el eritrocito, y por otra parte, va a liberar estos hidrogeniones que correspondían al 70%, también en forma de dióxido de carbono, pero esta vez invirtiendo las reacciones bioquímicas que se llevaban a cabo. Y bueno, aquí podemos observar cómo aquí tenemos en rojo, bueno, más bien en punteado, una curva de disociación con una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Aquí de este lado tenemos el dióxido de carbono en la sangre en volúmenes por ciento. Y vamos a tener que el CO2 en la sangre va a ser de 52 volúmenes por ciento aproximadamente, con una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y por el efecto Haldane y también por el proceso de hematosis, vamos a tener que esta presión parcial de oxígeno, en este caso sería en los capilares alveolares, va a pasar de 40 milímetros de mercurio a 100 milímetros de mercurio. Y este incremento dentro de la presión parcial de oxígeno va a hacer que incremente la disociación del dióxido de carbono con respecto de la hemoglobina, y podemos observar cómo el dióxido de carbono en volúmenes por ciento va a disminuir 4 volúmenes por ciento hasta 48. Es decir, va a pasar de 52 volúmenes por ciento a 48. Todo esto por el incremento de la presión parcial de oxígeno llevada a cabo en los capilares alveolares. Entonces aquí podemos ver la importancia de este efecto Haldane para la liberación del dióxido de carbono desde los eritrocitos hacia las células. Aquí podemos observar que sin el efecto Haldane,
la curva de disociación de dióxido de carbono solo se reduciría a 2 volúmenes, es decir, de pasar de 52 volúmenes de dióxido de carbono, solo bajaría a 50. ¿Ok? Y gracias al efecto Haldane, de 52 pasa a 48, es decir, aumenta en 2 veces o aumenta al doble la capacidad de disociación del dióxido de carbono desde la célula hacia los alvéolos, en este caso. Por otra parte, el cambio en las presiones parciales en el pulmón más el efecto Haldane van a hacer que la curva de disociación del dióxido de carbono se desplace 4 volúmenes cuando originalmente se desplazaba 2. ¿Okay? Entonces, en conjunto, los cambios, el proceso de hematosis, el intercambio de gases, va a hacer que por un lado actúe el efecto Bohr para el movimiento del oxígeno hacia las células y por otro lado, al incrementarse la presión parcial de oxígeno en el capilar alveolar, pues que entre en efecto pues el efecto Haldane y este favorezca el movimiento del CO2 desde la sangre capilar hacia los alvéolos. Bueno, para bibliografía ocupé el Tratado de Fisiología Médica, Guyton and Hall, edición 13. Muchas gracias.